Gloria a Jesús, bendiciones mis amados en esta hermosa hora de la noche. Para mí es un gran privilegio, un gran honor poder estar con ustedes nuevamente en nuestra transmisión del día de hoy, martes. Estamos totalmente en vivo. Le damos la gloria y la honra a Jesucristo, que nos ha dado la oportunidad de poder hacer esta transmisión el día de hoy, y queremos compartir una palabra que sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, y les quiero pedir a los que se pueden conectar o se van a conectar que nos ayuden a transmitir este en vivo, que nos puedan ayudar a llevar la palabra del Señor a otros lugares de sus amistades o algún grupo que tengan ustedes ahí. Ayúdenos a compartir esta transmisión el día de hoy, martes. Estamos muy contentos porque Dios es bueno y porque para siempre es su infinita misericordia. Hoy quiero hablar acerca, hermanos, de volver, de estar en la presencia del Señor, de cuando muchas veces estando en la iglesia nos hemos ido de la presencia del Señor. Y hoy quiero hablar acerca de esto. Es tiempo de regresar, tiempo de volver. Y es que la mente, hermanos, nos juega un papel muy estratégico y es muy valioso en la vida del cristiano, ya que nosotros todos los días tenemos una batalla, una lucha espiritual. Es por eso que debemos nosotros de cuidar nuestra mente y someterla a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo decía que nosotros pensáramos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, dice la palabra, en esto pensad. Porque nuestra mente, como le digo, nos traiciona. Nuestra mente muchas veces nos bloquea y no avanzamos, no regresamos a ese primer amor. Muchas veces nos mantenemos ahí estáticos, o muchas veces nos mantenemos ahí en una rutina en nuestra vida, y no nos deja avanzar, no nos deja crecer. No miramos la mano de Dios, porque no es porque Dios no quiere, sino porque nosotros mismos nos hemos estancado, nosotros mismos nos hemos quedado allí estáticos y no avanzamos. Y nos mantenemos ahí conformados en los afanes del mundo, en los afanes que muchas veces tenemos todos los días. Y eso dice la palabra, que el afán ahoga la palabra del Señor. Y recuerde que la fe viene por el oír, por el escuchar la palabra, las buenas nuevas de salvación, para escuchar ese rema de Dios que el Señor en esta noche tiene para tu vida, tiene para tu familia, porque es necesario que nosotros nos volvamos al Señor. El enemigo, los problemas, las circunstancias muchas veces son usadas para hacernos daño y para apartarnos del propósito divino, del plan divino del Señor. En la Biblia encontramos ejemplos por el caso de Moisés. Hubo obstáculos para que Moisés no se cumpliera el propósito, la asignación divina. Hubo obstáculos también y problemas en la vida de José, para que no llegase al propósito que Dios había trazado para poder salvar una generación en ese entonces. José pasó procesos, pasó cárceles, pasó, hermanos míos, déjenme decirles, circunstancias muy difíciles, pero él se mantuvo creyendo de que había un propósito, de que había una asignación divina para ese entonces. Así para este tiempo el Señor tiene también para tu vida, para mi vida, asignaciones y propósitos divinos para esta generación. Y es por eso que nuestra mente tiene que estar sujeta a la obediencia de Cristo, porque es en la mente el campo de batalla. Escuche bien, todos los días nosotros tenemos luchas con nuestra mente, que si vamos a salir adelante, cómo vamos a solucionar este problema. Y viene la mente y empieza a nosotros a traicionarnos muchas veces. Por eso es que la palabra es clara y precisa y dice que tengamos la mente de Jesucristo, que pensemos en todo lo que el cielo tiene para nosotros, porque los pensamientos que el Señor tiene para ti y para mí son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra del Señor. Es por eso que nuestra mente tiene que estar sujeta a la obediencia a Cristo, a la palabra del Señor. Esta palabra que es vida, esta palabra que trae restauración. Y es por eso que el Padre en ocasiones nos exhorta y empieza a exhortarnos a nosotros como iglesia que somos,
como la iglesia que nosotros somos en esta tierra, y nos recuerda y nos llama a corregir nuestra conducta. Porque mucha gente dice que yo no puedo salir de este problema, es que yo no puedo salir de estos vicios, por más que quiero no puedo. Y en la mente empieza a jugar algo tremendo, y la gente se empieza a conformar y a darse por vencida, a no seguir adelante. Anoche hablaba acerca, hermanos, de cómo nosotros debemos de decidirnos, aún avanzando cuando todo está en nuestra contra. Tenemos que avanzar, porque Dios es ahí donde se va a glorificar. En lo inusual, Dios se va a glorificar. En lo que es imposible, Dios se va a glorificar. A lo que para el hombre le parece absurdo, aunque para la ciencia le parece absurdo, Dios ahí se va a glorificar. Es por eso que nosotros tenemos que volvernos al primer amor. Y el Señor nos exhorta a que nos corrijamos nuestra conducta en estos tiempos que estamos viviendo. El Señor le habló a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. El Señor empezó a exhortar a una iglesia que había dejado el principio. Y dice la palabra: recuerda por tanto de dónde has caído, dice la palabra, el Señor exhortando, y arrepiéntate y haz las primeras obras. Vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerde que el Señor le empieza a hablar a la iglesia de Éfeso, y le empieza a decir que recuerde aquellos momentos de pasión, aquellos momentos de intimidad con el Señor. Aquel momento cuando se encontró con Jesucristo, y que su deseo era orar, su deseo era leer la palabra, su deseo era compartir a los demás de las buenas nuevas de Jesucristo. Y es por eso que nosotros, el Señor nos exhorta y nos dice: recuerda, acuérdate de dónde has caído. Recuerda aquellas obras. Recuerda cuando hacía las vigilias. Recuerda cuando ayunabas. Recuerda cuando le hablabas a todo el mundo. Recuerda que aunque todo el mundo te dio la espalda, tú te mantenías siempre confiando en mis promesas, siempre amando. Y hay un punto donde nosotros, mis amados, nos conformamos. Nos conformamos en las glorias del ayer. Nos conformamos en que oramos mucho tiempo, que ayunamos. Solo póngase usted a meditar cuando usted conoció a Jesucristo, cuando usted le entregó a Jesucristo en su corazón. Solo recuerde usted cómo usted vino a los pies del Señor. Todos los días quería ir a la iglesia. Todos los días quería estar en la casa del Señor. Y usted le decía a su pastor: ¿qué hay que hacer? ¿A dónde vamos a ir? Dígame en qué vamos a colaborar. Dígame hacia dónde vamos a ir, a qué montaña vamos a ir a predicar. No importa el lugar, no importa la distancia, yo quiero estar. Ese es el primer amor, hermano. Que usted a lo malo le llamaba malo, así como el Señor también llama a lo que es malo, malo. ¿Cómo hemos dejado nosotros el primer amor? ¿Cómo nosotros, hermanos, abandonamos aquella pasión, aquel anhelo? Y yo me he topado con muchas personas en este tiempo, hermano, que se conforman con tan solamente decir gracias, Señor, o gracias por este día, Señor. O dicen: yo oro en mi casa, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme. Cuando la pasión que hacías antes era que usted siempre iba a la iglesia. Llovía, hermanos, hacía sol, la distancia, usted no le importaba. Usted quería tener a Jesucristo. Usted quería agradar al Señor en todo. En el mínimo detalle usted quería agradar al Señor. Por eso es que el Señor dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Significa que no es que lo he perdido, sino que a dónde dejé yo esos tiempos de intimidad. ¿A dónde dejé yo esos tiempos de oración? ¿A dónde dejé yo esa pasión por predicar a las almas? Nos hemos conformado, hermanos, a estar bien tranquilos mientras las almas se están perdiendo, mientras las almas se están yendo al infierno, mientras las personas se están endureciendo más su corazón. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo? La gente se ha endurecido, los hijos se rebelan contra los padres, ya no hay respeto
respeto, hermano, hacia los padres. Ya los padres tampoco respetan a sus hijos. Es algo bien terrible lo que estamos viviendo, y todo por causa de que hemos dejado el primer amor. Ya no hay cristianos apasionados, sino que uno mismo se pone un porcentaje. No, yo soy un espiritual. Pero los frutos dicen mucho. El Señor exhortó a esta iglesia y le dijo: arrepiéntete. Arrepentirse significa cambio de mentalidad. Es por eso que mi mente tiene que estar sujeta a Cristo, porque la mente mía, hermano, es terrible. Solo piensa cosas malas, solo analizando cosas, y nada bueno es, solo maquinando. Salomón habla en los proverbios y dice que el hombre malo maquina cómo ir a hacer daño a su prójimo. Esa mente que nos traiciona, esa mente, hermanos, que ofende a Dios con los malos pensamientos. Mire, la mente es algo tan tremendo. ¿Sabe por qué? Mire, la mente empieza a imaginar, a hacer imágenes, empieza a hacer cosas terribles, empieza a orquestar algo que no ha sucedido, pero lo orquesta en la mente. Por eso es que la mente tiene que estar sujeta al Señor, y dice: arrepiéntate. El arrepentimiento es cambio de mentalidad. Yo tengo que estar cerca del Señor. Este es un tiempo apremiante. Este es un tiempo donde nosotros debemos de meditar, de sentarnos un poco y decir: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué dejé de hacer yo para la obra del Señor? ¿Qué dejé de hacer yo en la iglesia? ¿Qué dejé de hacer yo por la pasión por las almas? Hermanos, ¿a cuántas personas usted le ha hablado en este tiempo? No me venga a decir que por teléfono, no me venga a decir por algo. No, ¿a cuánto usted personalmente le ha hablado de Jesucristo? ¿Sabe que Jesús mismo por una alma viajaba caminos llenos de calor, de distancia, para poder hablarle a las personas? A la mujer samaritana, el Señor viajó largo bajo el sol, porque había una necesidad en ese lugar de que esta mujer conociera el amor de Jesucristo. Hemos perdido esa pasión de ir a las calles, de ir a las casas. Nos conformamos con tan poco. Recuerda, antes, ¿qué hacíamos? Estábamos en el banco, evangelizábamos. Estábamos en el supermercado, evangelizábamos. Cada oportunidad que teníamos hablábamos del amor de Jesucristo. Cristo le ama. Recuerda dónde has caído y arrepiéntate. Haz cambio de mente. ¿Sabe que es triste hoy en día saber que hay personas que se están acoplando al sistema del mundo? Hay personas que ya a lo que todo el mundo está llamando bueno, la gente lo está abrazando, lo está aceptando. Decía un pastor: a lo nuevo, a lo que el mundo ofrece. Y lo más tremendo es que la iglesia, cuando hablo de iglesia, estoy hablando de ti, no estoy hablando de cuatro paredes. Nosotros nos estamos acoplando al sistema del mundo. Y las luchas que tenemos nosotros, hermanos, no es de persecución, sino que es contra uno mismo, contra el mal carácter, contra el estado de ánimo. Muchas veces somos fluctuantes. Decimos: sí quiero seguir a Cristo, sí vamos a servir, sí vamos a anhelar estar en la presencia, y de un momento a otro viene el afán. Mire, hermano, el Señor nos llama a nosotros a que sigamos avanzando y que reconozcamos a Dios en nuestro camino. Y el Señor nos dice que nos arrepintamos. Y dice la palabra de Dios: y haz las primeras obras. Tenemos que recordar la sencillez. Cuando leíamos la Biblia
y no le entendíamos, buscábamos la concordancia o buscábamos algún libro que nos pudiera ayudar, algún diccionario. Hoy en día lo tenemos, hermanos, en una aplicación, la hermenéutica, muchas cosas, el diccionario bíblico en hebreo, en griego, como usted lo quiere encontrar. Usted puede encontrar significados muy deleitosos, pero en aquel momento, hermanos, nosotros indagábamos, rayábamos, porque nos interesaba, nos llamaba la atención. Gloria sea el nombre de Jesús. Haz las primeras obras. Yo recuerdo que antes la gente a uno le decían los aleluya, los locos. Ay, allá viene aquel que solo de Cristo me habla. Hoy, ¿cómo nos llaman? ¿Cómo se dirige la gente hoy hacia nosotros? Hagamos las primeras obras. Hagamos las primeras obras. La iglesia de Éfeso empezó bien. Amaba con todo su corazón al Señor, así como usted y yo cuando iniciamos el camino del Señor. Te puede decir, mentira, yo no he perdido el primer amor, hermano. Hemos dejado de hacer muchas cosas. El enemigo, que el Señor lo reprenda, él sigue haciendo lo mismo. Él sigue tratando de conquistar las almas para llevárselas al infierno. Usted enciende las noticias, la televisión, y se da cuenta cuántos jóvenes mueren. Usted se da cuenta, hermanos, que cuántos jóvenes mueren por una sobredosis. Usted se da cuenta, hermanos, de que la gente solamente con que le digan algo ya empieza la ira y empieza a agredir a los demás. O sea, hay algo tremendo en este mundo y nosotros no nos podemos descuidar. Éfeso amaba al Señor con todo su corazón. Esos fueron sus inicios. Esos fueron sus comienzos. Yo me recuerdo en la iglesia cuando era un niño, hermano. La iglesia era de tierra y los asientos eran de orilla de tabla. Las paredes eran de orilla de tabla. Cuando llovía, el agua se introducía y todo se hacía un charco, un lodazal ahí. Pero aquí había una pasión, había un anhelo, hermano, de alabar, de glorificar, de exaltar el nombre de Jesús. Y eran caminos los que uno daba para poder llegar a la iglesia. Hoy en día, si no hay carro, no vamos a la iglesia. Si no me van a traer, yo no voy a la iglesia. Si no hay aire acondicionado, ventilación, yo no voy a la iglesia porque hace mucho calor. Ah, no, que los asientos son de esponjosos. No, no me gustan. Nosotros antes, hermano, eran de tablas. Eran de tablas. Pero había un anhelo de estar en la casa del Señor. Había un deseo de estar en comunión con el Señor. El Señor nos hablaba por medio de su palabra y nos instaba a orar, nos instaba a ayunar, y había confirmación de meterse en ayuno. Hoy en día nosotros, el Señor nos llama a ayuno y la pensamos y la pensamos y la pensamos. No, creo que es emoción mía. Y es Dios llamándonos para que nos volvamos a encontrar como la primera vez. Hay una canción de Zeki Álamo que dice: como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir. ¿Y sabe por qué? Porque donde nada ni nadie daba nada por nosotros, Jesús lo dio todo. Y es ahí cuando reconocemos que todo el mundo nos había dado la espalda y el único que no nos dio la espalda fue Jesús, y nos sacó, como dice la palabra de Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, al ver ese gran amor, donde estábamos hundidos en pecado, y sabemos que la única forma de agradecer ese gran amor es compartiéndole a otros lo que Jesús hizo en nuestra vida. La gente vive afanada en proyectos, afanada en hacer dinero, y está muy bien porque eso lo necesitamos. Pero la Biblia dice que primeramente busquemos el reino, busquemos a Dios. Él nos da tiempo para hacer muchas cosas, pero lo primero es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene dinero, porque si usted tiene proyecto, porque si usted tiene negocio, es porque el Señor le ha placido bendecirlo. Éfeso buscaba al Señor con todo su corazón.
Y es por eso que el Señor exaltó a Éfeso por aquel gran amor con el cual le buscaba al principio. No debemos nosotros de perder la dirección. No debemos de olvidar de dónde el Señor nos sacó. Es por eso que los recuerdos están. Es por eso que la memoria recuerda de dónde yo vengo, para que no me olvide y que pueda estar consciente que fuera de Dios no soy nada. Gloria sea a Cristo. Pero pasa el tiempo, viene el afán, viene la costumbre, vienen muchas cosas a nuestra vida y el amor se empieza a enfriar profundamente, tanto que el Señor mismo le dijo a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Hay segundo amor? ¿Hay tercer amor? No. Pero dice la palabra, has dejado, significa que yo puedo ir nuevamente. Yo puedo ir nuevamente y a tomar aquello hermoso que me llamaba a estar todos los días en su presencia. Que en cualquier lugar donde estaba, ahí nos tocaba el Señor y nos postrábamos y no nos daba vergüenza. El dar mucho lugar a los afanes, el dar mucho lugar a las circunstancias, el dar mucho lugar a hermano mío, a los problemas, el dar mucho lugar a otras cosas que no son el Señor, vienen a enfriarnos. Vienen a enfriarnos. En otra versión, cuando yo leí este pasaje, en otra versión me dolió tanto como dice: ya no me amas como al principio. Ya no me amas como al principio. Nos hemos complicado porque hemos sacado algunos cuantos títulos en teología, hemos leído algo y creemos que no necesitamos más del Señor. Y como hoy en día todo se ha hecho un poco más accesible, porque ahí conseguimos prédicas, conseguimos explicaciones por medio de YouTube, y nos hemos conformado en eso, cuando yo debo de tener mi tiempo con el Señor. Ya no me amas como al principio. Ya no me amas como al principio. La iglesia de Éfeso había abandonado su primer amor por Jesucristo. La pregunta es: ¿has dejado tú el primer amor? ¿Has dejado tú el primer amor? Yo admiro mucho a los hermanos que están en las montañas. Las iglesias no le quedan, hermano, en la vuelta de la esquina. En muchas ocasiones tuve la oportunidad de ir a las montañas. Hermanos, ahí se camina horas para poder ir a congregarse. Y los niños se llevan, hermanos, aquí guindados para poder ir a congregarse. No creas que van en carro. Y caminan grandes faldas de montañas para poder llegar, y bajan, pasan quebradas, ríos para poder ir a congregarse. Y después de eso regresan gozosos y alegres. Al siguiente día, a las 3 de la mañana, están arriba para buscar el rostro de Dios e ir a trabajar. Y nosotros nos hemos conformado con lo mismo. Nos hemos conformado a no dar más de lo que el Señor quizás nos ha pedido que hagamos. Es más, ni hacemos lo que nos ha pedido. No me amas como al principio, dice esta versión. Es muy interesante ver, hermanos, que lo que primero que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso es que debe de recordar. Es que tenemos que pararnos un poco y sentarnos y meditar sobre nuestros caminos. La Biblia dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos,
recordemos aquellas obras que hacíamos. El Señor le exhorta a la iglesia: recuerda Junior, recuerda fulano, recuerda mengano. Nos dice esta palabra: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate, o sea, cambio de mente, y a aquellas primeras obras con aquella sencillez que no esperabas que nadie te diera la palmadita en la espalda. Tú lo hacías porque querías quedar bien con el Señor, no con los hombres. Hoy en día queremos quedar bien con los hombres. Queremos que todos los faroles estén en nosotros. Y nos hemos olvidado de la sencillez, de aquella oración que salía de lo más profundo del corazón, donde no teníamos tiempo de andar criticando a tal iglesia, sino que nosotros estábamos pero tan necesitados de estar en su presencia nada más. Yo recuerdo bien cuando hacíamos ayuno, nos íbamos a las montañas, a unas montañas cercanas de aquí. Allá se iba a internar uno, hermano, a buscar la presencia de Dios, ir al monte. Éramos sensibles a la voz del Señor. Y Él no ha cambiado, Él es el mismo. De ayer es el mismo de hoy. Él sigue siendo el mismo. El que ha cambiado es el hombre. El hombre se ha acomodado y Dios sigue hablándonos. Dios sigue diciéndonos: buscadme, busque. Todo aquel que me busque me encontrará. Todo aquel que se vuelva, yo me voy a volver a Él. Él sigue siendo el mismo. Él me ama. Él te ama. Recuerda. Haz las primeras obras. ¿Qué significa recordar? Recordar en griego se traduce como ejercer, pensar, llamar a la mente, reflexionar. La iglesia de Éfeso debía de recordar y retomar la vida de oración que tuvo al principio, la vida de comunión que tuvo al principio de su conversión, así como su pasión por las Sagradas Escrituras y ese profundo deseo de conocer más y más y más a Dios. Jesús mismo nos dio a nosotros el ejemplo. Él siempre tenía tiempos de intimidad con el Señor, tiempos de calidad con su Padre. Él tenía tiempo siempre con el Señor. Nosotros también igual. Cuando nosotros nos alejamos, no es que el Señor se va, sino que uno mismo se aleja y uno empieza a secarse. Tenemos más tiempo, mire hermano, y es doloroso saber esto, pero es una verdad. Tenemos tiempos para el teléfono. Tenemos tiempo para Netflix. Tenemos tiempo para todo menos para buscar al Señor. Conocemos a nuestro amado como Dios de amor, pero siempre vendrá esa otra parte también, que es juego consumidor, porque Él es justo y la justicia siempre tiene que prevalecer. Aunque a Él le duela en el alma, aunque a Él le duela en el corazón. ¿Usted qué cree? Jesús llora por usted, llora por mí. A Él le duele en el corazón y en mi alma, en la alma, de que nosotros dejemos ese amor, dejemos de buscarle y busquemos otras cosas que no sea el Señor. Andamos buscando otros amores que llenen el vacío, cuando solamente está de buscar a aquel que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Hay que volvernos, hay que recordar aquellos momentos hermosos. Hoy en día nosotros, y no es que está malo, pero hoy en día nosotros, si no hablamos palabras léxicas, palabras rebuscadas, oh no,
a la sencillez. Yo recuerdo la primera vez que prediqué, era un niño. Estaba nervioso, aplaudía con las rodillas, hermano. Temblaba. Y hoy en día nosotros, hermanos, hemos perdido esa sensibilidad. Y usted puede decir, no, yo no. Bueno, por eso dice, recuerda, vuelve. Paraos. Paraos. Hoy se habla de esto, se dice de lo otro. Unos salen diciendo esto, otros salen diciendo otra cosa. Pero ¿qué está hablando la palabra de Dios? ¿Qué está hablándonos la palabra de Dios para estos tiempos? Vea a dónde el Señor se dirige en el último libro de las Sagradas Escrituras. Y el Señor empieza a exhortar a 7 iglesias de Asia. Y empieza a exhortar a la iglesia que amaba al Señor como al principio. Pero vino un descuido y dejó de hacer aquellas cosas que le agradaban al Señor. Amado mío, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser direccionado para agradar al Señor y no a los hombres. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ir direccionado para agradar al Señor. Debemos de retomar aquella pasión con la que buscábamos la palabra, aquella pasión de buscar la presencia de Dios, el volvernos, como habla el libro de Isaías, a las sendas antiguas, donde dice el profeta, paraos en los caminos. Que nos direccionemos y seguirlo, dice la palabra. Que nos volvamos a lo primero. Y yo no te vengo a hablar de ser religioso. Yo no vengo a predicarte de religión. Te vengo a hablar acerca de tener una relación con Jesucristo. El volver a las sendas antiguas, retomar el camino correcto. El hijo pródigo, usted conoce muy bien la palabra. Se ha hecho canciones, se han hecho dramas. Pero dice que él, cuando se vio ya en lo más profundo del pecado, dice que volvió en sí. Y volver en sí significa recuperar el sentido o el conocimiento. Porque él empezó a recordar: en la casa de mi padre, allá en la casa de mi padre, yo como estoy aquí aguantando hambre, como estoy aquí deseando, anhelar comer la comida de los cerdos. Oh, él volvió en sí. Él recuperó el sentido, el conocimiento. Llegar a él nuevamente, moverse hacia el lugar de donde salió. Eso es volver en sí, volverse al lugar donde se salió. Nosotros debemos de volver al lugar donde el Señor empezó a hacer cosas grandes en nuestra vida, donde empezó a mudarnos. Imagínense cuántas personas tuvieron toda su vida en el alcohol y vienen a Cristo y de golpe, de repente, el Señor los cambia. Hay una transformación. Volver a ese momento cuando el Señor nos transformó, nos cambió, nos redimió. Volver, moverse, tomar la decisión de volver al lugar donde yo salí,
al lugar seguro, lugar de intimidad, lugar de encuentro, lugar donde todo, hermano, se hacía una eternidad, estar en la presencia de Dios. Usted salía del culto y usted quería quedarse, seguir orando. Usted quería seguir orando. Yo recuerdo bien, hermano, cuando terminaban las reuniones, que eran de lunes a domingo los cultos. Y había una necesidad tanta, porque la familia no había conocido a Jesús. Y había por qué doblar rodillas, había por qué orar, había por qué velar. ¿Acaso tenemos nosotros que pasar desiertos? ¿Acaso tenemos que pasar problemas para doblar rodillas, hermano? ¿Acaso tenemos que saber de que hay una enfermedad para buscar a Dios? ¿O que un hijo ande perdido en las drogas o en el alcohol para así ir a doblar rodillas? ¿Será necesario eso? No, hermano. El Señor no desea que nosotros pasemos enfermedades, porque Él no las da. De Dios solamente viene lo bueno, todo lo bueno, toda buena dádiva, dice la palabra, y todo don perfecto viene del Padre de las luces, que en Él no hay variación. Todo viene de Dios, y lo que Dios da es muy bueno para el hombre. Pero si usted analiza, buscamos a Dios siempre cuando hay un problema, buscamos a Dios siempre cuando hay una deuda, buscamos a Dios cuando las cosas no nos salen bien. Entonces ahí buscamos a Dios. No es necesario hacer eso. Tenemos que buscarlo a Dios siempre. Aunque nos vaya bien o nos vaya mal, tenemos que buscar a Dios siempre, porque Dios tiene el control de nuestra vida, de toda circunstancia, de todo problema. Él tiene el control de todas las cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Y en ese tiempo que terminaba el culto y seguíamos orando en vela, orando, buscando a Dios, buscando al Señor, buscando su rostro, dirección, el Señor se dejaba manifestar. Recuerdo que tuve una experiencia hermosa en la iglesia. Después del culto todo el mundo se fue y me quedé en la iglesia. Es más, yo dormía en la iglesia. Y entonces, en un momento a otro, sentí la presencia de Dios y sentí que no estaba solo en ese lugar. Y miré hacia atrás, tuve la gran curiosidad de ver hacia atrás quién era el que estaba. Y empecé a ver a dos personajes muy hermosos, uno sobre cada dintel de la puerta, parado, viendo hacia el altar. Presencias hermosas, cosas sobrenaturales. Hace 2 sábados aquí en nuestra iglesia tuvimos un tiempo hermoso. En la Santa Cena miramos 3 ángeles entraron a esta casa de Dios. Tiempos bellos. Y la presencia de Dios se dejó caer en este lugar, hermanos, donde era imposible no llorar de la presencia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que te acuerdes? ¿Quién es el hombre para que lo visites? Es tiempo de volvernos amores con Él. No es saber que quién tiene la mejor iglesia, no es saber quién predica mejor, no es saber quién tiene la mejor congregación. No, es tiempo de volvernos a las sendas antiguas, aquella necesidad de buscar al Señor en tiempo y fuera de tiempo, hermano. Ya la iglesia se va a ir. La Biblia habla de las parábolas de 10 vírgenes. 10 eran cristianas, pero 5 de ellas seguían apasionadas por el Señor. 5 de ellas estaban apasionadas por el Señor, esperando a su esposo. Y 5 de ellas estaban en la iglesia, pero eran insensatas, se conformaron, dejaron de buscar el rostro de Dios, dejaron de llenar sus lámparas. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12. Y con esto vamos a ir cerrando. Hagan todo, dice la palabra, esto, consciente del tiempo que vivimos. Mire, iglesia, mire, amada iglesia,
Romanos 13, 11 al 12. Hagan todo esto consciente del tiempo que estamos viviendo y de que ya es hora de que despertemos del sueño. Hemos estado durmiendo en la iglesia, pero durmiendo. Conformados, hermanos. Exijámonos a nosotros mismos a buscar más a Cristo. Busquemos a las almas. Hablemos de las almas de Cristo Jesús, que Dios les ama. No nos podemos callar. No nos podemos callar. Hagan todo esto consciente del tiempo que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca, óigame, más cerca de lo que nosotros ahora que cuando creíamos. O sea que hoy, martes, está más cerca hoy de que lo que creíamos hace mucho tiempo atrás. La noche ha avanzado, dice el apóstol Pablo, y se acerca el día. Pasarán 2 días, dice del Señor, y al salir el alba, la iglesia sale. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Es tiempo de volver a enamorarnos, de retomar lo que hacíamos antes en Cristo Jesús. Solo seamos sencillos, hermanos. No seamos complicados, peleando entre mismos hermanos, peleando entre los mismos pastores, peleando entre los mismos hermanos, que quién tiene la razón y quién lo otro, hermanos. Eso no viene de Dios. Eso no viene del Padre. La noche ha avanzado y se acerca el día. Es tiempo de que nos despertemos de ese sueño, de esa conformidad, de esa pasividad, de ese artimaña del enemigo, del conformismo. Hay gente que empezó bien, como dice Pablo, empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. Hay gente que Dios la restauró en este año. Hay personas que Dios las levantó, les dio nuevamente ese primer amor, pero vinieron y buscaron otros amores, otras cosas, y fácilmente te sacó. Fácilmente te sacó. Pero Dios en esta hora te dice: vuelve. Es tiempo de volver. Es tiempo de retomar. Es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de volver en amores con el Señor. Es tiempo de volver a Cristo Jesús. Es tiempo de volver. Yo prefiero perder, que le voy a decir, amistades o personas que me quieran o no me quieran, antes que ofender a mi Señor. Yo prefiero amar a Dios. Por eso tenemos que volvernos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Quiero orar en esta hora. Quiero hacer esta oración contigo. Repita conmigo esta oración. Repita conmigo esta oración y di: Señor, muestra mi condición. Muestra mi condición, lugar o cosa que haya sido puesto estratégicamente en mi camino para cegar mis ojos, para entenebrecer mi entendimiento, para cerrar mis oídos, para cerrar mi boca. Hoy en esta noche me vuelvo a ti y aplico la sangre de Jesús sobre mis ojos, sobre mis oídos, sobre mi boca, sobre mi mente. Hoy me vuelvo al primer amor, a buscarte como lo hacía la primera vez. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es tiempo de volvernos. Y espero que ayudes a compartir esta transmisión. Dale un me gusta ahí, no para que se mire que cuánta gente le gustó, sino que para que otra gente sea alcanzada. Cuando usted le da el like ahí, es para que otra gente lo mire.
gente que uno no conoce, gente que uno no conoce. Y ese es el anhelo, de llegar a la gente que no conoce a Cristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea en tu vida.